Como cristianos, creemos que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios, inspirada por Él. Y ahora vamos a hacer lectura de esa palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles y el capítulo 2, donde leeremos los versos del 41 hasta el 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 41 hasta el 47. Estas palabras que acabamos de leer describen la vida en comunidad de los primeros cristianos y nos enseñan lo que significa ser iglesia. Pero ¿es posible ser iglesia en medio de una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué piensas? Pues ese es el tema de este mensaje hoy. Ser iglesia en medio de la crisis del coronavirus. Y voy a decir 7 cosas sobre el tema. En primer lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. Aún en medio de esta crisis, el Señor nos está llamando a reunirnos. Sé que algunas iglesias padecen de una especie de enfermedad que se llama la reunionitis. El número de reuniones que tenga una iglesia no es un buen termómetro de su salud espiritual. Es posible tener un montón de reuniones y no ser una iglesia sana. Y es posible tener pocas reuniones y ser una iglesia muy sana. Pero dicho eso, es difícil ser iglesia sin reuniones, ¿verdad? Porque si no nos reunimos, ¿en qué sentido somos una iglesia? 100 creyentes que nunca se reúnen no hacen una iglesia. Y en este pasaje de la Biblia se ve que los primeros cristianos se reunían. Como si no se les enseñaba, como se nos dice aquí en este pasaje, la doctrina de los apóstoles, sino reuniéndose. ¿Cómo practicaban esa comunión unos con otros? Pues también reuniéndose. ¿Cómo practicaban el partimiento del pan? O sea, la cena del Señor, también reuniéndose. ¿Y las oraciones? ¿Eran todas ellas individuales, personales? ¿O es que también oraban juntos? ¿Y qué significa la frase en el versículo 44 aquí cuando dice: todos los que habían creído estaban juntos? Ahora mismo nosotros no podemos reunirnos en el sentido normal de la palabra, o sea, físicamente. Pero sí podemos reunirnos de otras formas, gracias a la tecnología, entre Hangouts, Meet, o Skype, o WhatsApp, o YouTube, o Zoom, etc. Hay todo un alfabeto de medios de comunicación que nos permiten reunirnos aún en medio de esta crisis. Y nuestra iglesia, como otras muchas iglesias, está ofreciendo cultos en directo como este, reuniones de oración, reuniones de mujeres y de hombres, reuniones de jóvenes, actividades para niños, reuniones por zonas, reuniones de discipulado, etcétera, etcétera. Oportunidades no faltan. Lo que sí puede ser que nos falte a veces es el deseo. Pero el Señor nos está llamando, aún en medio de esta crisis, a reunirnos, como sea, como podamos hacerlo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Te estás reuniendo como el Señor nos manda hacer? Así que, en primer lugar, aún en medio de esta crisis,
el Señor nos llama a reunirnos y ahora, en segundo lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a adorarle. La razón de ser de la Iglesia en general y de cada iglesia en particular es glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Pero, ¿cómo se hace eso? Pues yo diría que se hace básicamente de tres formas, de tres maneras. Primero, glorificamos a Dios por medio de la adoración, es decir, adorándole juntos como iglesia. En segundo lugar, glorificamos a Dios a través de la comunión entre nosotros como creyentes. Y en tercer lugar, glorificamos a Dios como iglesia a través de la evangelización, dando a conocer la buena noticia acerca de Jesús a todo tipo de personas. ¿Dónde hay adoración en este pasaje de la Biblia que hemos leído hace unos momentos? Pues hay varias referencias a la adoración aquí. Se habla del partimiento del pan, seguramente una referencia a la cena del Señor o a la Santa Cena, y era una expresión de adoración, entre otras cosas. También se habla aquí de las oraciones, y las oraciones incluirían algunas oraciones de adoración y de alabanza, entre otros tipos de oración. Y se nos dice que todos los días se reunían en el templo. ¿Qué harían en el templo? Pues también adorar a Dios, ¿no? Y cuando estaban juntos fuera en el templo o en sus casas o en cualquier otro lugar, alababan a Dios, nos dice aquí el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Sí, es verdad que podemos y debemos adorar a Dios de forma personal, en casa o donde sea, y como matrimonios, como familias, etc. Pero la Biblia nos enseña que Dios también quiere que le adoremos todos juntos. ¿Pero podemos hacer eso ahora, en esta crisis? Pues es más difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Aunque nuestras reuniones sean virtuales, nuestra adoración puede ser real, ¿verdad? ¿Estás tú adorando al Señor junto con otras personas en medio de esta crisis? Así que, en primer lugar, en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. En segundo lugar, nos llama a adorarle. Y ahora, en tercer lugar, en medio de esta crisis, el Señor nos llama también a aprender. ¿Qué hacían aquellos primeros cristianos? Pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42. ¿Y qué era eso de la doctrina de los apóstoles? Pues la palabra doctrina significa enseñanza, ni más ni menos. Y la enseñanza de los apóstoles era todo lo que ellos, los apóstoles, enseñaban. ¿Y qué enseñaban? Pues enseñaban la Biblia. Enseñaban todo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Enseñaban la buena noticia del Evangelio. Cómo estar en paz con Dios gracias a Jesús. Enseñaban también cómo vivir una vida auténticamente cristiana. Los primeros cristianos, nada más llegar a ser cristianos, se matriculaban en la escuela de la fe para aprender tanto la teoría como la práctica de la fe cristiana. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Qué es un cristiano? Pues es un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que aprende. ¿Estás aprendiendo? ¿Sigues aprendiendo? ¿Cómo lo estás haciendo en esta crisis?
primer lugar, el Señor nos llama a reunirnos. En segundo lugar, nos llama a adorarle. En tercer lugar, nos llama a aprender. Y ahora, en cuarto lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor también nos llama a orar. A orar. Aquellos primeros cristianos también perseveraban en las oraciones, nos dice aquí el verso 42. ¿Pero qué es la oración? Pues orar es hablar con Dios, hablar con el Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Dios es tan grande y tan bueno, y nosotros somos tan pequeños y tan malos. Pero Él nos invita y nos anima a hablar con Él directamente. ¡Qué maravilla! Pero aquí se habla de las oraciones. Se ve que había diferentes oraciones, quizás diferentes tipos de oraciones en diferentes momentos del día. Y es que hay por lo menos 5 diferentes tipos de oración. Hay oraciones de alabanza para alabar a Dios por ser Él quien es y por ser como es. Hay oraciones de confesión de pecado. Le confesamos a Dios nuestros muchos pecados. Hay oraciones de gratitud. Le damos gracias a Dios por todas las maneras de que Él nos ha bendecido y que nos sigue bendiciendo. Hay también oraciones de intercesión. Cuando oramos los unos por los otros, cuando oramos por las personas especialmente necesitadas de nuestras oraciones. Y hay oraciones de petición, cuando oramos por nosotros mismos, que también tenemos necesidades, ¿verdad? Y es que el Señor quiere que oremos solos y que oremos también juntos. ¿Pero podemos orar juntos en esta crisis? Pues muchos de nosotros lo estamos haciendo. Y si dejáramos de orar juntos, dejaríamos de ser iglesia. Así que, primero, en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. En segundo lugar, nos llama a adorarle. En tercer lugar, nos llama a aprender. En cuarto lugar, nos llama a orar. Y en quinto lugar, aún en medio de esta crisis del coronavirus, el Señor nos llama también a compartir, Pero a compartir, ¿en qué sentido? Se nos dice que aquellos primeros cristianos perseveraban también en la comunión unos con otros. Y la esencia de la comunión es tener algo importante en común y sobre esa base compartir. Y después se nos habla del partimiento del pan. Como he dicho antes, seguramente la cena del Señor, pues también era una manera de compartir. En un sentido, la cena del Señor es una cena compartida, que se comparte entre hermanos y hermanas. Y fijaos también aquí en Hechos 2:44, hablando de compartir, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Eso es comunión, eso es compartir. Y el versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repartir también es una forma de compartir, para que no hubiera nadie con problemas o con graves necesidades. Compartían y repartían entre ellos. Y en el 46 también se nos habla de este compartir. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También compartían en sus casas comidas y cenas y comunión entre ellos.